En este video les explico qué es, a grandes rasgos, el concepto de probabilidad, para qué nos sirve y cuál es su clasificación, ya que hay diferentes tipos de probabilidades que nosotros podemos utilizar. Para empezar, tenemos que el caso de la probabilidad se utiliza en diferentes ámbitos, en diferentes situaciones. Y la probabilidad no es más que una ayuda para nosotros al tomar decisiones sobre algo que va a ocurrir. Y esas decisiones se toman en base a diferentes hechos, experimentos probabilísticos. Eso no quiere decir que la probabilidad predice el futuro. Como le dije al inicio, solamente es una ayuda de forma numérica y no numérica, porque hay probabilidades no numéricas, para tomar una decisión. En sí, para eso me sirve una probabilidad. No quiere decir que si yo tengo una probabilidad muy alta numéricamente, el hecho que esté evaluando va a suceder. Simplemente es un apoyo, una ayuda para la toma de decisiones. Por eso tenemos que entender los tres tipos de probabilidades que existen. La primera probabilidad, que es de las más usuales, es una probabilidad clásica. Esta probabilidad clásica se obtiene antes de elaborar un experimento, o no es necesario llevar a cabo un experimento o evento probabilístico. Simplemente es calcular teóricamente lo que puede ocurrir o no de dicho experimento. Para eso tenemos una fórmula, que la fórmula para calcular la probabilidad clásica es que la probabilidad de X evento, de X experimento, es igual al número de casos favorables entre el número de casos totales. Quiere decir que esto toma en cuenta únicamente lo que pudiera llegar a pasar realmente y se basa en números, en cantidades. Es un cociente, es una división, es una razón que se expresa en forma de una fracción. Por lo tanto, solamente es lo que pudiera llegar a ocurrir, mas no asegura que eso ocurra, al menos de que dicha probabilidad sea igual a 1 o a 0. Si fuera el caso de que mi valor sea igual a 1, quiere decir que es un evento seguro, quiere decir que sí ocurrirá ese experimento, ese evento, ese resultado. Y bien, si mi probabilidad es igual a 0, también es un evento seguro, porque es seguro de que no va a ocurrir dicho evento. Solamente en esos casos, cuando mi probabilidad es igual a 1 o a 0, quiere decir que son eventos seguros y me está describiendo lo que va a ocurrir. Ahí sí se tomaría como una decisión segura. Sin embargo, cuando esos valores están entre 0 y 1 en forma decimal, o bien entre 0 y el 100%, cuando manejamos porcentajes, entonces son eventos no seguros, porque, como lo dije al inicio, no se hacen predicciones con base en la probabilidad. Hay algunos casos que sí, hay algunos casos que no ocurren, pero recordemos que todo esto es al azar. Son eventos estocásticos.
La segunda probabilidad que podemos tomar en cuenta se le llama probabilidad de frecuencia relativa. A diferencia de una probabilidad clásica, recordemos que la probabilidad clásica es la parte teórica, no estoy llevando a cabo el experimento, más puede ocurrir, hay una probabilidad de que ocurra. Y la probabilidad de frecuencia relativa, tengo que llevar a cabo primero el experimento y con base en ello calcular mi probabilidad. Pero esta probabilidad se basa en experimentos ya elaborados y no teóricamente elaborados. Teóricamente es todo lo que puede ocurrir, y relativamente es cuando hago el experimento y después de hacerlo analizo lo que ocurre, cada uno de los eventos que obtuve, y calculo una probabilidad frecuencial. Esa sería mi segunda probabilidad. Sin embargo, también es una probabilidad numérica, o sea que si mi probabilidad es 1 o 0, pues es un evento seguro. Si va de 0 a 1, de 0 a 100%, pues quiere decir que puede ocurrir, o más bien que ocurre más o menos veces que otros eventos. Entonces, eso sería mi probabilidad de frecuencia relativa. Hay que realizar el experimento. Y por último, una probabilidad subjetiva. Que mi probabilidad subjetiva, pues su propio nombre lo dice, para empezar no es una probabilidad numérica. Este tipo de probabilidad se utiliza sobre todo en la parte de hacer inferencias estadísticas, con base en la experiencia que yo tengo, con base en lo que comúnmente ocurre dentro de mi trabajo, de mi área, de mis ventas, de los precios, de las ganancias. Todo se basa en la experiencia de cada una de las personas. O sea que esta probabilidad subjetiva solamente se utiliza para hacer inferencias. Cada una de esas probabilidades son utilizadas para hacer distribuciones de probabilidad, que en temas siguientes que les explicaré por medio de estos videos les ayudo a entenderlo mejor. Pero en sí, a grandes rasgos, esos son los tres tipos de probabilidades, cómo las podemos calcular y cómo se interpretan sus resultados. Recordemos que hay diferentes tipos de eventos probabilísticos, por lo cual en los siguientes videos también les explico cómo encontrar mi probabilidad clásica, frecuencial, o cómo utilizar una probabilidad subjetiva.